Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a su canal La NASA RD. Noticia de última hora. El día de hoy traemos informaciones acerca de la crisis que dejó el presidente de Haití luego de su asesinato en el país. Te recomiendo escuchar estas informaciones desde el principio hasta el final porque aquí te vas a enterar de muchas cosas que todavía no han salido a la luz acerca del asesinato del presidente de Haití. La salida de la crisis post-Jovenel Moïse vista por renombrados académicos haitianos. Dado que las disposiciones constitucionales vigentes son prácticamente inaplicables a la situación actual del país, especialmente después del asesinato del presidente Jovenel Moïse el 7 de julio, porque es vital encontrar una solución a la crisis sin precedentes en Haití. Varios académicos haitianos de renombre creen que es necesario respetar algunos principios fundamentales en esta búsqueda de solución. En un documento en el que trabajaron conjuntamente, los profesores, Bernard Gousse, jurista, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Quisqueya, titular de la cátedra Louis Joseph Jambier de Constitucionalismo de la misma universidad, Claude Moïse, historiador, especialista en historia constitucional haitiana, miembro del Consejo Científico de la cátedra Louis Joseph Jambier de Constitucionalismo, Patrick Pierre Louis, jurista, profesor de Derecho Constitucional y Filosofía Política en la Universidad Estatal de Haití, miembro del Consejo Científico de la cátedra Louis Joseph Jambier de Constitucionalismo y Sounet Saint-Louis, jurista, profesor de Derecho Constitucional en el Estado Universidad de Haití, muestra el camino a seguir. Le Nouvelliste publica el documento completo. Opinión de los académicos haitianos sobre la gobernanza post-Jovenel Moïse. Nosotros. Bernard Gousse, jurista, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Quisqueya, titular de la cátedra Louis Joseph Jambier de Constitucionalismo en la misma universidad. Claude Moïse, historiador, especialista en historia constitucional haitiana, miembro del Consejo Científico de la cátedra Louis Joseph Jambier de Constitucionalismo. Patrick Pierre Louis, jurista, profesor de Derecho Constitucional y Filosofía Política en la Universidad Estatal de Haití, miembro del Consejo Científico de la cátedra Louis Joseph Jambier de Constitucionalismo. Sounet Saint-Louis, jurista, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Estatal de Haití. Haber sido encomendados por la Universidad de Quisqueya para producir la siguiente opinión en nuestra calidad de académicos. Este dictamen fue solicitado con el fin de proponer una reflexión fundamentada en el derecho constitucional y la ciencia política sobre la situación que plantea la repentina desaparición del presidente Jovenel Moïse y la ausencia de normas constitucionales aplicables a su sucesión. El mundo universitario pretende así contribuir a la solución de la situación actual. Esta opinión pretende ser una contribución a la formulación de una solución haitiana a la crisis, mientras que ciertos actores de la comunidad internacional se erigen abiertamente como reyes. Dicho esto, somos conscientes de que ninguna solución será formalmente constitucional, pero desde un principio conviene reafirmar que el orden jurídico haitiano no desapareció con la muerte del señor Moïse. Nuestra opinión se inspira en el espíritu de la Constitución de 1987, los principios generales que rigen un Estado democrático y tiene en cuenta la experiencia histórica de nuestro país. Y la ausencia de normas aplicables a la finca del Sr. Jovenel Moïse. Las disposiciones constitucionales vigentes son inaplicables a la situación derivada de la desaparición del señor Moïse. O el señor Moïse ya no era presidente desde el 7 de febrero de 2021 y ejercía de facto las funciones presidenciales, entonces las normas constitucionales sobre la vacante presidencial no pueden regir esta situación. O admitimos sin suscribir la tesis de que el señor Moïse fue presidente hasta el 7 de febrero de 2022, ocurriendo su muerte durante el 5º año de su mandato. En este caso, el artículo 149 prevé la designación de un presidente provisional por la Asamblea Nacional. Cualquiera que sea la tesis adoptada,
la Constitución guarda silencio. Por un lado, no se puede reemplazar a un presidente de facto de manera improvisada. Por otro lado, es imposible reunir a la Asamblea Nacional. Por tanto, en cualquier caso, ninguna solución será constitucional, pero es necesario, de todos modos, valorar las propuestas y aplicadas. 2. Evaluación de las soluciones propuestas o aplicadas. La solución de Claude Joseph. El señor Joseph se había autoproclamado jefe del Poder Ejecutivo y había actuado durante un tiempo como tal. Fue apoyado por Binu y los Estados Unidos de América. Su posición no se basó en ninguna legitimidad o legalidad. Por un lado, el primer ministro asume el rol de director ejecutivo hasta las elecciones presidenciales solo en caso de que se produzca una vacante durante los primeros 3 años del mandato, lo que no es el caso. Por otro lado, el señor Joseph ya había sido reemplazado, ya que una orden publicada en el diario oficial Le Moniteur había designado a su reemplazo. La solución de Joseph Lambert. Una resolución emanada de 8 senadores de los 10 restantes designó al senador Joseph Lambert, presidente provisional de la República. Esta resolución parecía estar inspirada en el artículo 149 de la Constitución que atribuye esta competencia a la Asamblea Nacional. Sin embargo, los 10 senadores que siguen en el cargo no representan al Senado y no pueden tomar ninguna decisión que comprometa a esta Cámara. Menos aún pueden pretender constituir la Asamblea Nacional por sí solos, ni actuar como tal. Por lo tanto, el señor Lambert puede confiar en esta resolución para reclamar presidente provisional. La solución de Ariel Henry. Antes de su muerte, el señor Moïse había designado al señor Ariel Henry como primer ministro para reemplazar a Claude Joseph. Desapareció sin haber podido investir al nuevo primer ministro, que aún no había formado su gabinete. Y ahora el señor Henry se está invirtiendo a sí mismo al frente de un gobierno que no es reconocido por ningún partido político ni por toda la sociedad civil haitiana. En primer lugar, aplicaremos al señor Henry el mismo razonamiento desarrollado para su predecesor. Ya no estamos en el momento constitucional para encomendar al primer ministro la función de jefe del Poder Ejecutivo. Cualquier referencia a la aplicación de las disposiciones del artículo 149 de la Constitución es una farsa. Luego, el señor Henry se arroga a sí mismo toda la función ejecutiva por un periodo de tiempo indefinido. Es necesario que recordemos que el silencio de la Constitución sobre la cobertura de la vacante no implica la invalidación, y menos la destrucción de todo el orden constitucional inducido por la Constitución de 1987 aún vigente. De esto último se desprende que no solo el Ejecutivo está dividido entre un presidente de la República y un primer ministro, sino también que determinadas decisiones solo se aplican al presidente en su calidad de jefe de Estado. La extensión de los poderes del primer ministro a los de presidente de la República es ilegal en su forma e ilegítima en su esencia. En consecuencia. 3. Recordatorio de los principios de gobierno democrático. Tomando nota de los múltiples intentos por resolver la crisis abierta desde el 7 de julio de 2021, particularmente considerando los esfuerzos realizados por la sociedad civil para encontrar una solución haitiana, planteamos como premisa la existencia de un consenso mínimo sobre gobernabilidad democrática que debe, incluso durante un periodo de transición, animar la conducta del Estado. Por tanto, es necesario, en esta etapa de nuestra reflexión, recordar algunos principios fundamentales que deben enmarcar cualquier búsqueda de solución. El primero es el respeto por el sufragio universal. Los beneficiarios de esta unción democrática deben ser incluidos en cualquier búsqueda de solución y en cualquier mecanismo institucional de transición. Claramente, se debe tener en cuenta a las únicas personas que todavía tienen una parte de la soberanía nacional, los 10 senadores restantes. La segunda es que el ejercicio del poder ejecutivo debe estar rodeado de mecanismos de control legal e institucional para evitar la intoxicación inherente a la omnipotencia.
La ética democrática no puede liberarse de los principios de responsabilidad y rendición de cuentas. Los retoques que estamos presenciando se están alejando deliberada y peligrosamente de estos principios. Se ignora lo que queda de representación popular y el gobierno se instala, se prepara para administrar, legislar y gastar sin el establecimiento de órganos de control. Además, la estrategia del gobierno para liberarse de todo control se manifestó muy recientemente con la solicitud de inhabilitación de los jueces del Tribunal de Cuentas y lo contencioso administrativo por parte de abogados del Estado durante la audiencia destinada a evaluar la legalidad del decreto que retira a un juez del Tribunal de Casación. Esto expresa la intención deliberada de dejar inoperante el único órgano de revisión judicial de los actos de gobierno. Sin embargo, un régimen en el que el Ejecutivo actúa sin ningún mecanismo de control es una dictadura. 4. Propuestas de volver al gobierno democrático. El espíritu, fallando la letra del arte. 149 de la Constitución. Hemos visto por qué era imposible aplicar al pie de la letra el artículo 149 de la Constitución. Pero, volviendo a la esencia de este artículo, la constituyente quiso que fuera el conjunto de la representación popular la que designe al presidente provisional hasta las próximas elecciones. Se trata, por tanto, de encontrar un mecanismo que agrupe a un conjunto de personalidades que representen a la nación en su diversidad. Para ello, nos proponemos tener en cuenta lo que ya existe e inspirarnos en los mecanismos previstos por la Constitución para aglutinar todas las fuerzas vivas del país. Proponemos, por tanto, la constitución de un órgano, Consejo de Estado, Consejo de la Transición, que agrupe a los 10 senadores aún en funciones y a los distintos sectores tradicionalmente llamados para la constitución de consejos electorales provisionales, a razón de 2 representantes por sector. La Conferencia Episcopal. La Federación Protestante. El sector vudú. El sector de agricultores. La Cámara de Comercio e Industria de Haití, debido a su cobertura nacional. El Tribunal de Casación o la Federación de Colegios de Abogados. El sector de Derechos Humanos, a través del POD. El sector universitario, a través de Corpoa. El sector de la prensa, a través de asociaciones de periodistas y propietarios de medios. El órgano de control así formado nombraría al presidente provisional hasta las próximas elecciones, en base a los criterios enumerados en el art. 135 de la Constitución. Un gobierno responsable ante el organismo supervisor. En nuestra historia hemos conocido consejos de Estado que acompañan al Ejecutivo en tiempos de transición. La característica común de estos diversos consejos es que no tenían poderes legislativos o de supervisión reales. Nuestra propuesta quiere ir más allá y se basa en el principio democrático de un gobierno responsable y controlado. En consecuencia, el presidente provisional nombrará un primer ministro previa consulta con el órgano de control y respetando las calificaciones enumeradas en el art. 157 de la Constitución. El primer ministro y su gobierno serán responsables ante el organismo supervisor que podrá imponerles un voto de censura. No se podrá promulgar ningún decreto o presupuesto a menos que haya sido aprobado por el órgano de control cuyos miembros estarán facultados para modificarlo. En definitiva, abogamos por la concesión al órgano de control de todas las competencias de las que disfrutan las cámaras. El programa mínimo del gobierno provisional. Tomamos nota con interés de los debates y propuestas que emanan de diversos sectores de la sociedad civil y abordan cuestiones fundamentales para la transformación de nuestra gobernabilidad y el futuro de nuestra nación. Es saludable que no sean uniformes e incluso parezcan contradictorios. En temas que se relacionan con el establecimiento de un nuevo contrato social, el ideal democrático es que estas opiniones chocan y que sus promotores busquen convencer al único árbitro que existe, el electorado. Por lo tanto, creemos que no debería depender de un gobierno no electo, por bien intencionado que sea, comprometer al país con reformas sociales.
La principal tarea de un gobierno de transición es establecer las condiciones legales. El gobierno, que debe ser un gobierno más estricto, 12 ministerios como máximo, y cuya duración no debe exceder los 2 años, podría concentrarse, por tanto, en los siguientes puntos prioritarios. La restauración de la seguridad pública. Control de armas. Desmantelamiento de bandas armadas. Restaurar la confianza en el proceso democrático. Para ello, tomamos en cuenta los diversos análisis presentados por académicos y la Federación de Colegios de Abogados sobre el carácter ilegítimo del actual CEP en cuanto a su formación, misión y toma de posesión. En nuestra opinión, los decretos y órdenes relacionados deberían ser revocados para allanar el camino para el establecimiento de un nuevo CEP creíble. Aún en la misma línea, habrá que acometer la revisión de las listas electorales para que el electorado inscrito en la ONI represente verdaderamente al electorado. La lucha contra la impunidad. Impulsar o relanzar investigaciones emblemáticas, la investigación del asesinato del presidente del Bar Doorbell, la investigación del asesinato del presidente Moisés, las investigaciones sobre las distintas masacres, en particular las de la Salín, del MAS 32, etc. Impulsar o relanzar las investigaciones sobre el despilfarro de fondos de Petrocaribe. Respeto por el Estado de Derecho. Informe decretos. Choque con la conciencia colectiva, Código Penal. Necesidad de debates sociales sobre ciertos puntos, aborto, orientación sexual por ejemplo. Violación de derechos individuales fundamentales, ANI, terrorismo. Liberar al Estado de todo control, contratos públicos, Tribunal de Cuentas. Restauración del Poder Judicial. Restaurar la CSPJ y llenar el Tribunal de Casación. Informar las decisiones de cese de determinados jueces de dicho tribunal en desafío al principio de permanencia. Puesta en marcha del proyecto constitucional. Iniciar el proceso para el establecimiento de una asamblea constituyente de acuerdo con los estándares democráticos. En consecuencia, disolución de la comisión encargada de redactar la nueva Constitución y anulación del proceso iniciado del referéndum de un texto que no ha sido objeto de debate público alguno. El ideal democrático que subyace a esta propuesta es que los temas de la sociedad y la refundación del Estado sean debatidos públicamente y objeto de la campaña dirigida a establecer la Asamblea Constituyente a través del sufragio universal. Es así como debe interpretarse la voluntad de la Constituyente de 1987, que en la redacción del artículo 282.1 introduce la cuestión constitucional en la competencia electoral, porque los electores, al elegir a sus representantes, lo hacen en teoría teniendo en cuenta las modificaciones propuestas por el legislatura saliente. Los nuevos funcionarios electos se benefician de una nueva legitimidad democrática teniendo que ratificar o rechazar las enmiendas propuestas. También respeta nuestra tradición constitucional expresada en las constituciones republicanas de 1867, 1889, 1932, 1946. El papel de los partidos políticos. Recordamos la lamentable experiencia del gobierno colegiado de 1957 formado por líderes de partidos políticos que compiten por las próximas contiendas electorales. La violencia resultante fue lógica y predecible. Esta experiencia no debe repetirse. En la última experiencia de llenar el vacío en el Ejecutivo, febrero de 2004, nos abstuvimos de recurrir a él con la constitución del Ejecutivo presidido por el juez Banefis Alexandre. Recomendamos, por tanto, que los partidos políticos se involucren en la conclusión del acuerdo político, clase política y sectores organizados de la sociedad civil, que debe conducir, si nuestra propuesta es aceptada, a la designación del presidente provisional y la constitución del gobierno. Seguirán siendo los vigilantes exigentes de este gobierno. Aprovecharán este tiempo para fortalecer sus bases electorales,
promover sus programas y prepararse para las próximas elecciones generales.